El síndrome aerotóxico es un síndrome poco conocido, cada vez más frecuente, que sufren pues, o los frequent flyers, ¿no? Personas que viajan al menos 2 veces a la semana en avión, o los tripulantes de cabina de cualquier compañía aérea que viajen en aviones comerciales. Se produce por una toxicidad del aire que se respira durante el vuelo. Y esta toxicidad viene producida pues, porque el aire que se respira no es un aire que venga del exterior, como todos podríamos pensar, sino que es un aire que proviene de los motores, y esos motores pues, llevan una serie de componentes químicos para aumentar la duración y la sobrecarga, y que no haya sobrecarga, ¿no? De tal manera que llevan múltiples lubricantes y sustancias que ayudan a que el motor dure más tiempo, y estas sustancias son las que con el calor tremendo que se genera en el motor, pues ese aire es el que pasa a la cabina y es el que da lugar a signos de toxicidad de muchos tipos, pero fundamentalmente síntomas respiratorios y neurológicos que estas personas van a ir sufriendo progresivamente hasta el punto de tener que parar de trabajar. Dentro de los síntomas que conllevan o que se producen en el síndrome aerotóxico, pues tenemos dos grandes grupos. Primero estarían los síntomas de tipo agudo, que aparecen de golpe, de repente, por una toxicidad intensa en un momento determinado, tras un vuelo o incluso durante un vuelo, con dolores de cabeza, dificultad para memorizar o para concentrarse, mareos, sensación de vértigo, convulsiones, temblores, ataques de pánico incluso, y a estos síntomas pues a veces se suman otros de tipo respiratorio como tos, picor de garganta, dificultad para respirar, hemorragias nasales incluso, y también a veces trastornos gastrointestinales, pues como puedan ser las náuseas, los vómitos, las diarreas, dolores musculares, incluso un rash o picor cutáneo, fatiga y aumento repentino de la tensión arterial. Y luego tendríamos los síntomas crónicos. Estos síntomas crónicos que van acumulándose progresivamente, que van aumentando en intensidad, en los que hay signos ya de degeneración del tejido cerebral, hay ya incluso anticuerpos antineuronales de superficie y de deterioro cognitivo de diversos niveles, así como también incluso depresión y a veces incluso ansiedad. Bueno, el diagnóstico que hacemos en Biosalud del síndrome aerotóxico, en primer lugar, es bajo sospecha, ¿no? O sea que todos los pacientes que recibimos que puedan tener en un momento determinado pues una asiduidad de viajes en avión, que también sean tripulantes de cabina, pues bueno, eso ya sería sospechoso cuando coinciden los síntomas que nos están relatando con los síntomas que efectivamente padecen los pacientes que sufren este tipo de síndrome. Pero además también en muchos casos es porque incluso estas personas relaten, sobre todo los frequent flyers, ¿no? Pues gente que dice, no, es que tuve un evento, lo que llamamos un evento de humo, ¿no? O sea, decir, no, es que de repente, oye, iba en un avión y me noté, se formó una neblina en la cabina, pues como eso, como si estuviéramos en Londres, u otros que te dicen, pues es que de repente, no sé, oye, de repente empezó a oler a calcetín sudado y me llamó la atención, ¿no? Pero alguien que se ha descalzado, ¿no? Y no, realmente ese olor o ese evento de humo que se llama, pues son precisamente los acúmulos que se producen con esa concentración de sustancias tóxicas provenientes del aire que se respira en la cabina, que contienen pues, muchas sustancias, muchos organofluorados, también algunos, bueno, sobre todo componentes que llevan los lubricantes y que poco a poco pues, van intoxicando al organismo. Y cuando uno tiene una buena capacidad de desintoxicación y el paciente pues, no tiene una asiduidad de contacto, pues bueno, pues no hay ningún problema, pero el problema es que cuando tenemos esa ingesta o ese contacto con
con esos tóxicos con demasiada frecuencia, si encima coincide que tenemos una poca capacidad de desintoxicación o una reducida capacidad de desintoxicación de forma incluso innata o por alguna patología que tengamos, pues es cuando aparecen los síntomas. No obstante, lo que hacemos en estos casos es una analítica de sangre donde chequeamos las sustancias que habitualmente dan lugar a este síndrome aerotóxico, de tal manera que con una analítica de sangre de toxicidad celular, luego nos harán falta otras pruebas, ¿no?, para prescribir el tratamiento más adecuado, pero de entrada para el diagnóstico, aparte de la clínica, aparte de la sospecha que nos da pues el tipo de vida de esa persona, si vuela, la frecuencia en los vuelos, etcétera, pues también está esta parte de este análisis de toxicidad celular que por supuesto confirmaría completamente la patología. Bueno, dentro del tratamiento del síndrome aerotóxico tendríamos dos partes. Por un lado sería el tratamiento preventivo y por otro lado el tratamiento curativo o paliativo, ¿no? En el tratamiento preventivo, claro, evidentemente se tiene que realizar en personas de riesgo, o sea, personas que son personas que vuelan con muchísima frecuencia y vuelos incluso intercontinentales, a lo mejor pues hacen un vuelo intercontinental 2 veces a la semana porque viven en Madrid y trabajan en Nueva York o por necesidades de su profesión, pues lo tienen que hacer con mucha frecuencia, o bien pues personas que trabajan en compañías aéreas y forman parte de la tripulación de vuelo en cabina, pilotos, azafatas, etc. En esos casos lo que hacemos es, pues según las características de la persona, hacemos un estudio previo para saber su capacidad de desintoxicación, cómo tienen el funcionamiento hepático, el nivel de sobrecarga que puedan tener en ese momento de tóxicos a nivel sanguíneo y en base a eso pues establecemos pues la pauta más adecuada, ya digo, a título preventivo, que a lo mejor puede ser tan sencillo pues como que tomen diariamente pues 5 mililitros o 4 mililitros o 3 mililitros de glutatión liposomado 2 veces al día o una vez al día o solamente cuando vuelen, en fin, depende de cada caso, hay que personalizar ese tratamiento, pero esa sería, digamos, pues una ayuda muy efectiva y bastante sencilla de ejecutar y además muy económica. También podría ser, en algunos casos, pues incluso decir, bueno, pues una vez al mes, pues poner un suero de glutatión que nos va a ayudar a eliminar esa toxicidad, que además lo vamos a poder comprobar en una analítica de orina. Después también, claro, pues podríamos entrar dentro de lo que es la prevención incluso del envejecimiento, haciendo un tratamiento ya de mucha más alta tecnología, que sería la inusféresis. En ese caso, pues una persona que una vez al año se haga un ciclo o una sesión de inusféresis, pues seguramente con eso vamos a impedir que se vayan acumulando esos tóxicos a pesar del trabajo de estas personas y que no lleguen a desarrollar este síndrome aerotóxico. Luego tendríamos lo que sería el tratamiento ya, o sea, ya nos viene el paciente con los síntomas, hacemos el diagnóstico de ese síndrome aerotóxico y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues como primera medida inmediata, una vez echado el diagnóstico y por supuesto con la comprobación con una analítica correspondiente a nivel sanguíneo de esa toxicidad, pues hacer una inusféresis. Con esto le vamos a reducir muchísimo esa carga tóxica. Vamos a poder repetir a lo mejor a los 3 meses, si es una persona que trabaja mucho, pues, o sea, que tiene mucho vuelo, pues entonces vamos a los 3 meses a hacer una analítica nuevamente sanguínea, con eso vamos a ver qué nivel de toxicidad tiene y podremos individualizar con esos análisis, pues si esta persona necesita una sesión de inusféresis cada 6 meses, cada 3, una vez al año, o no le hace falta ninguna, porque ya es suficiente una vez que hemos limpiado, pues ya es suficiente con los sueros de glutatión o con el tratamiento oral de glutatión liposomado. En cualquier caso, el tratamiento, desde luego, siempre tiene que ser completamente personalizado, previas las pruebas necesarias para poder tener los datos para personalizar ese tratamiento.